Bueno, vamos a continuar con esta parte de textura, en este caso cómo se realiza el análisis de textura en el análisis granulométrico. Retomamos que se entendía por textura del suelo, que es la proporción relativa en peso de los diferentes tamaños de partículas de la fracción mineral. La textura de un suelo es una propiedad física permanente. Repetimos esta flecha que nos indicaba las distintas divisiones en tamaño de estas partículas, y vemos que acá el límite del limo es de 50 micrones. Por lo tanto, esta es una clasificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es el que se utiliza oficialmente en nuestro país. La misma división, pero ahora para el caso internacional, donde el límite entonces ahora es de 20 micrones para el limo. Entonces sabemos que las diferencias son que el límite superior del límite y la subdivisión de la fracción arena. En esta síntesis, esta tabla que sintetiza los dos distintos tamaños de partículas para los sistemas de clasificación, algunas consideraciones más que haremos. Por ejemplo, esta fracción de arena entre 50 y 100 micrones que pone Justa es muy interesante porque, por ejemplo, es la que se utiliza para la ecuación universal, las pérdidas por erosión. El grupo de recursos suelo va a tener una clase de erosión y va a ver esta ecuación universal de pérdida de suelo. Para la clase textural y dar familias de suelo se utiliza también, y le da el carácter saméntico a un horizonte. Cuando vean el sufijo sam, en varias palabras ahora en morfología, el sufijo sam era arena. O sea que ese carácter arenoso de un horizonte lo da principalmente esta fracción. Las fracciones menores a 2 micrones sabemos que son las arcillosas, son las que tienen propiedades coloidales y por lo tanto son las físico-químicamente activas. Si vemos ahora, en función de este tamaño de diámetro, algunas consideraciones como es el número de partículas por gramo y su relación con la superficie específica, vamos a ver que una arena muy gruesa, en este caso vamos a señalar la de entre 1 y 2 milímetros, tiene 90 partículas por gramo contra 11 centímetros cuadrados gramo de superficie específica. Ahora vayamos al extremo de la arcilla, miren el brutal crecimiento del número de partículas y por lo tanto su superficie específica. Tener esta mayor superficie específica lo hace más reactivo y está relacionado con muchas propiedades del suelo. Este libro que les señalo acá, por Tetal, está disponible también en la biblioteca. No tiene todas las partes de la asignatura, pero las partes que tiene son muy interesantes para que ustedes vean. Entonces, la conclusión, que a medida que aumenta la superficie específica, el tamaño de la partícula es menor. En el sentido de la reducción de tamaño, entonces se produce en forma proporcional directa un aumento en la superficie por unidad de peso, que eso se le denomina superficie específica, y asociado a lo cual aparecen fenómenos de superficie, aumento de porosidad, disminución de la densidad aparente, etc. en el suelo. Y un gráfico que está representando lo que acabamos de hacer. En forma gráfica también, el área superficial en milímetros cuadrados por milímetro cúbico de suelo, entre una arena grande, una arena muy gruesa de 2 milímetros de diámetro, que es 3, hasta llegar a la arcilla de 2 micrones, tiene 3.000 milímetros cuadrados por milímetro cúbico. Y esto si fuesen esferas, porque en realidad son platos o discos, por lo que su valor son 10 veces mayor. Bueno, alguna comparación de propiedades en texturas extremas, que vamos a señalar algunas, y ustedes van a después analizar el resto. Por ejemplo, la porosidad total. La porosidad total es pequeña en el arenoso, elevada en el arcilloso. Macroporos. ¿Quién de las dos texturas tiene un tamaño de poros mayor? Una proporción. Es elevado los macroporos en el arenoso y son elevados los microporos en el arcilloso. La retención hídrica, obviamente, es baja en la arena y es alta en la arcilla. La aireación es muy buena en el arenoso. Generalmente no hay problemas asociados con asfixia en un suelo arenoso y sí en un suelo arcilloso. Permeabilidad, y acá les voy diciendo la diferencia. Cuando hablemos de permeabilidad es el pasaje del agua, pero en una situación de saturación. Cuando el suelo está saturado y sigue pasando, que se utiliza más en el caso de drenaje o de lavado de sales, cuando ya el suelo está saturado, la permeabilidad es muy buena en un arenoso y es moderada mal en un arcilloso. Obviamente la temperatura, si el suelo arenoso tiene mayor fase gaseosa en cualquier general, tiene más aire que el arcilloso, y su implicancia con la temperatura es que las amplitudes térmicas son mayores, se calientan mucho de día y se enfrían mucho de noche. Para que exista contracción y expansión, tiene que haber presencia de coloides, y eso es nulo en un arenoso. La capacidad de intercambio, que es la capacidad de intercambiar cationes entre la superficie donde están absorbidos con D
en las partículas sólidas con respecto a la solución edáfica es muy baja en el arenosa, es alto en el arcilloso. ¿Quién desgasta más las herramientas? Bueno, un suelo arenoso. El nivel de fertilidad está asociado a parte de lo que dijimos, la capacidad de intercambio, que pueda retener los iones, absorberlos y no perderlos tan fácilmente, va a ser más fértil, en este caso más alto en el arcilloso. Formación de costras también está muy relacionado a las fracciones limo y arcilla, o sea, a la textura, a la parte de fracción fina de un suelo. Conservación de la materia orgánica. Si un suelo arenoso está más aireado y casi calienta más, es dificultoso que pueda conservar la materia orgánica. Esa materia orgánica se descompone, se mineraliza. Y las densidades aparentes, o sea, la relación de la masa del suelo seco con respecto al volumen, es alta en el caso del arenoso. Para la textura, para clasificar finalmente en función de las tres proporciones de arcilla, limo y arena, en una clase textural se utilizan esto que se llaman triángulos de textura, donde cada lado del triángulo está representada una de las fracciones. Ya lo van a utilizar en la práctica, hay distintos triángulos según las clasificaciones, hay clasificación rusa, americana, de la Sociedad Internacional, hay varios triángulos. En general, en la parte superior de estos triángulos van a estar las clases arcillosas, en este extremo izquierdo las arenosas y en este extremo las limosas. En general, en la zona media, la clase franca. Recordemos que entonces una clase franca es donde en general están equilibradas las tres proporciones y le da al suelo características medias que se denominan. Entonces una clase textural es un agrupamiento donde las propiedades dependientes de la textura presentan un comportamiento homogéneo entre de esa clase. Las propiedades edáficas son homogéneas. Ese es el ejemplo del triángulo americano para las clasificaciones texturales. Ustedes tienen que ingresar siguiendo, miren la orientación en general así, de la arcilla van a entrar en este sentido, para el lado de los limos entran en este sentido y para el lado de las arenas en este sentido. Todo esto se lo van a explicar bien en el práctico. Van a ver que, por otro lado, a una mayor actividad de la fracción fina, la clase textural franca puede lograrse con solo 7% de arcilla. Es decir, que la textura franca, que representa una situación media de propiedad del suelo, no es en realidad una media aritmética, que en realidad cae en esta franca arcillosa. Esa clase textural franca en la que se aseguran las mejores cualidades para el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque poseen un adecuado gradiente de partículas finas, brindan una superficie activa, almacenan nutrientes, agua y también tiene una fracción gruesa que posibilita la buena permeabilidad y por lo tanto la aireación. Además, forma mejores estructuras esta clase. La consistencia de estos suelos francos es por lo general ligeramente dura, seca, porque las consistencias se describen en seco y en húmedo, friable en húmedo, plástico y ligeramente adhesivo. En mojado estas propiedades no son taxativas y se modifican marcadamente según la cantidad de materia orgánica o de carbonato de calcio presente. Toda esta parte, que se refiere a terminología de consistencia, ya la vamos a ampliar en la clase que viene. Bueno, y estos son factores de manejo relacionados con la textura, en cuanto a las relaciones hídricas, al laboreo y a la erosión, a la fertilización. Los grandes factores de manejo que ustedes pueden analizar ya después individualmente en función de estos conceptos que hemos estado trabajando estas presentaciones. Se los dejo para analizar ustedes. Solo les voy a ver acá que tienen distintas terminologías con el pasaje del agua. Ven, cuando dice infiltración, en este caso no está saturado el perfil del suelo, sino que es el pasaje del agua en las condiciones normales, naturales en el campo. O sea que no es que están insaturadas las distintas capas. Percolación va a ser un terminal que vamos a utilizar cuando el agua percole por debajo de la zona de raíces, en la percolación profunda que se llama, que bueno, tiene que ver con el drenaje interno y el lavado. ¿Cómo podemos determinar estas texturas? Bueno, las metodologías van desde metodologías de campo a laboratorio. En campo, sin duda, pueden utilizar la que vieron el otro día en Caricata, que es la textura organoléptica, que es el amasado del suelo con agua en la mano, cumpliendo una serie de requisitos. Y en laboratorio tenemos desde las más sencillas, como el volumen de sedimentación, que es una técnica ideada por el Dr. Nicholson en nuestra cátedra, muy sencilla, donde en realidad apreciamos la textura, no la determinamos porque no separamos en las tres fracciones granulométricas, no sabemos la textura elemental, simplemente apreciamos el comportamiento a campo que tiene ese suelo en cuanto a su textura. Luego podemos hacer por tamizado. Las partículas muy grandes, mayores a 50 micrones, o sea, la fracción arena, no se puede determinar por el método de la cátedra que vamos a ver luego, que es el de Buyucus. En este caso, por su tamaño, usamos técnicas de tamización para separarlas. Las más chicas, menores a 50 micrones, ya podemos utilizar métodos por sedimentación, donde tenemos el método de la pipeta, el método hidrométrico de Buyucus, que es el que usamos en la práctica. Es el método del hidrómetro.